Bueno, ahí estamos de vuelta. Bueno, entonces mostrábamos la composición de la vena, decía cómo la vena no se veía prácticamente nada, no había músculo liso, a diferencia de la arteria, como, en donde se ve perfectamente cómo es la composición de la arteria y la musculatura que tiene. Es decir, si bien la vena y la arteria tienen una composición similar, las venas tienen una mayor complacencia para mantener la sangre. Se dice que las venas son reservorio de sangre, por ese motivo, por el motivo que pueden dilatarse más que las venas, que las arterias, perdón. Las arterias elásticas se dice que es un reservorio de presión por esa fuerza que hacen, por esa tensión que tienen sobre el líquido del vaso. Y las musculares se dice que son las arterias que distribuyen la sangre al cuerpo, al músculo y a los tejidos. Y las arteriolas son las reguladoras de la tensión arterial, porque las arteriolas, que son millones, tienen una pared muscular que les permite regular el paso, ya que la arteriola puede cerrarse prácticamente al punto de dejar pasar poquita sangre dentro de ella, y cosa que no pueden hacer las otras arterias más grandes. Entonces, bueno, ahí tenemos las arterias, la forma de las arterias. Ahora, respecto al músculo liso en particular, recordamos que ¿para qué sirve el músculo liso? Bueno, el músculo liso tiene como función, por supuesto, el contraerse, y por supuesto, a raíz de que puede contraerse, también puede relajarse. La función de contracción y la posibilidad de la relajación permiten la función básica inicial con que se conoció el músculo liso, que es la de disminuir o aumentar el calibre del vaso. ¿Ven? Si se contrae el músculo liso, entonces produce vasoconstricción, y si el músculo liso se relaja, vasodilatación. Bueno, al respecto, justamente es el estado del músculo liso, es el estado propio del músculo liso en cada instante de nuestra vida, el que determina en parte los niveles de tensión arterial que tenemos en cada momento de nuestra vida. Por eso ese proceso de contracción-dilatación está regulado de forma muy precisa y constante. O sea, la contracción-relajación del músculo liso se verifica constantemente, es decir, la estamos verificando constantemente. Nuestro cuerpo, nosotros digamos, no pasa por nuestro cerebro, pasa simplemente por una corroboración permanente que hay. Y no solo la contracción-dilatación se regula a nivel general orgánico, sino que también hay una regulación local. O sea que el músculo liso, el estado del músculo liso vascular, está regulado permanentemente. Pero el músculo liso no es lo único que hace. El músculo liso puede sintetizar matriz extracelular, puede sintetizar algo de colágeno, de elastina, puede sintetizar los propios proteoglucanos, o sea, dentro de los glucosaminoglucanos, dentro de la matriz extracelular tenemos proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Los proteoglucanos principalmente puede fabricarlos el músculo liso de proteoglucano, es proteína con glúcidos, proteoglucano, no es que es una cosa rara, ¿no es cierto? Pero además el músculo liso puede fabricar otras cosas, como factores de crecimiento, distintas citocinas, citocinas inflamatorias. El músculo liso puede proliferar, puede volver a su estadio previo, que se llama el músculo liso. El músculo, cuando vuelve a su estado previo, toma el nombre de endomisio. Endomisio. Probablemente han escuchado, por ejemplo, anticuerpos contra endomisio. ¿Han escuchado eso alguna vez? No. Bueno, lo vamos a ver cuando veamos enfermedad celíaca. Bueno, cuando veamos celiaquía, vamos a ver
anticuerpos contra endomicio, que tienen que ver con esto, con un músculo liso que vuelve de G0 a G1 para poder proliferar, es decir, vuelve a un estadio más, más primitivo, y entonces puede proliferar. Eso le da la característica, la condición al músculo liso para que pueda proliferar, es decir, el músculo liso tiene capacidad proliferativa. Puede proliferar el músculo liso porque se necesite para formar nuevos vasos, pero también puede proliferar el músculo liso ante determinados estímulos e incluso transformarse, otra característica puede migrar, entonces puede transformarse en una célula que migra y puede fagocitar, o sea que puede transformarse en un fagocito. O sea que funciona el músculo liso: migración, proliferación, fagocitosis, elaboración de factores de crecimiento, elaboración de matriz extracelular, y además contracción y dilatación del mismo. ¿Se entiende? O sea que lo primero, que era la contracción y la relajación, que fue lo primero que se entendió como propiedades del músculo, después entendimos que, bueno, que no eran las únicas cosas que podían hacer los músculos. Los músculos, a su vez, responden a estímulos locales y generales. Porque, por ejemplo, responden a factores como de crecimiento, como los factores derivados de plaqueta, como el factor de crecimiento de fibroblasto, como factores como las interleucinas, como la 1, como la 6, es decir, responden a estímulos locales, ¿está bien? Responden a estímulos locales. Estímulos, esos que les nombré son estímulos, diríamos, positivos, que inducen proliferación o que inducen contracción. También hay otros que los inhiben, como el óxido nítrico, por ejemplo. El óxido nítrico reduce la contracción muscular. ¿Está bien? Hay prostaglandinas que actúan sobre los músculos, es decir, responden a una serie de estímulos que son locales o a veces son generales, responde constantemente. O sea que es un elemento, es una estructura viviente, ¿de acuerdo? No es el músculo lisovascular no es no es una, o sea, no forma la pared y está ahí como un ladrillo, es un ladrillo vivo, es como si la pared nuestra que tenemos, las paredes, tuvieran vida. Y entonces nosotros tocamos el mosaico de la pared y el mosaico dice, ay, qué sé yo, o lo que fuera, o si nos apoyamos sobre el mosaico y el mosaico empieza a dividirse y se hace doble. Es decir, las paredes de nuestros vasos son distintas de los caños de las que van por nuestras paredes de nuestras casas. Son caños, sí, sirven para llevar líquido adentro, sí, pero no son como cualquier caño, son caños especiales. Y eso hace que también tengan, además de las funciones, tienen también formas de reaccionar, tienen reactividad. Entonces eso es tenerlo en cuenta, porque ahora lo vamos a mencionar este tema de la reactividad que tiene un vaso sanguíneo, porque esa reactividad tiene respuestas, la reactividad puede tener que ver con lo que vaya a tener que hacer el vaso sanguíneo, y puede tener que ver con lo que vaya a hacer el vaso sanguíneo, la reactividad, o lo que le vaya a pasar, y la capacidad de respuesta tiene que ver con lo que justamente puede hacer, con lo que pueda responder ante estímulos determinados. Bueno, entonces tenemos ahí un segundito. Bueno, entonces tenemos ahí que el músculo, que las características básicas de un vaso sanguíneo, es decir, hemos descrito un vaso sanguíneo y cómo está hecho, y hemos hablado una palabra músculo liso, y endotelio ya lo habíamos hablado cuando hablamos de inflamación, hablamos un poquito más de endotelio, así que no vamos a repetir ese tema. Ya hablamos, y vamos a ir repitiendo igual cosas, no hay problema. Bueno, entonces tengo el músculo
como estructura, perdón, el músculo, el vaso sanguíneo como estructura de nuestro organismo, la forma, la composición de ese vaso sanguíneo, cómo está hecho el vaso sanguíneo. Ahora, una vez que tengo eso, entonces ahora vamos a hablar de uno de los dos temas que quería hablar, que sería hipertensión o ateromatosis. Vamos a empezar con ateromatosis. No, vamos a empezar con hipertensión, porque ateromatosis lo voy a asociar después con patología cardíaca. Entonces vamos a hacer hipertensión primero. Para hablar de hipertensión arterial, bueno, lo que tenemos que hacer primero es determinar en qué consiste la hipertensión arterial. La hipertensión arterial en sí no es una enfermedad, es una condición que se define por incrementos de la tensión arterial, pero no es una patología. O sea, hipertensión sí es una patología, pero no es una patología. Es decir, no es una patología en sí como patología, es decir, es un emergente, es una condición, es una emergente de distintas situaciones. ¿Está bien? Habitualmente se habla de que es una patología, bueno, puede ser, pero no es realmente una patología. ¿Por qué? Porque de nuevo se define con un signo en este caso. Se define con un signo que son valores de tensión arterial. O sea, tener valores de tensión arterial por arriba de 90 o por arriba de 140 implica hipertensión arterial. Pero eso no nos dice cuál es la causa de la hipertensión. Y claro, uno puede decir, bueno, pero tenés dos causas de hipertensión, entonces, no, son causas distintas y que no tienen que ver unas con otras. Y eso se debe a que, es decir, el hecho de que esto sea así, se debe a que justamente la hipertensión no es una sola cosa, sino que es la alteración de algunas cosas en un mismo momento. Y en ese sentido, entonces tenemos que tener en cuenta la tensión arterial. Entonces, la hipertensión sería por aumento de la presión, sería por aumentos de la presión. Eso es la hipertensión, aumento de la presión. Entonces, lo que tenemos que definir es qué sería la presión, qué es la presión arterial, y después de eso tendremos que definir qué regula la presión arterial. Y después de que definamos qué regula la presión arterial, entonces podemos recién entender que modificando cualquiera de los valores que regulan la tensión arterial, vamos a tener como consecuencia el aumento de la tensión arterial. Es decir, que el aumento de la tensión arterial es producto de la modificación de alguno de los factores que la regulan. ¿Está bien? Puede ser uno, puede ser dos, o pueden ser varios, o puede ser incluso hasta algún factor que desconozcamos. Que la mayoría de las veces en realidad desconocemos cuál es el factor específico que regula la tensión arterial que falla. Pero en realidad esos son fallas en esos sistemas de regulación de la tensión arterial. Nosotros tenemos sistemas destinados específicamente a regular la tensión arterial y no hay un solo sistema, sino que hay varios. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. O sea que vamos a analizar la hipertensión arterial desde un punto de vista de la posibilidad de falla de los mecanismos que la regulan. ¿Sí? Aún sabiendo, lo repito y lo voy a repetir de nuevo en otro momento, aún sabiendo que la mayoría de las veces, aún medicando a los pacientes, desconocemos cuál es el factor que esté fallando en ese paciente. Bien, entonces, definimos la presión. Presión es igual a fuerza sobre superficie. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Presión es fuerza sobre superficie. Presión, fuerza sobre superficie. En el caso de la presión arterial, la presión la ejerce la sangre sobre la superficie que son los vasos sanguíneos. Quiere decir que para modificar la presión, las dos cosas que tendría que modificar son las cosas que hacen fuerza y lo que en la superficie. ¿Está bien? La superficie está representada ¿por qué? Por el vaso, pared del vaso.
¿Está bien? La superficie del vaso. Y la fuerza la pone la sangre, el contenido. ¿Está bien? El contenido en cantidad y el contenido en tipo de contenido. Entonces ya ahí podemos hacer el ejemplo básico. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la presión arterial si tengo más sangre adentro de los vasos sanguíneos? Va a aumentar. Aumenta. ¿Qué va a pasar con la presión arterial si reduzco la superficie? Es decir, tengo una superficie, la reduzco. Aumenta. Va a aumentar. ¿Está bien? Eso, la matemática de lo que acabamos de ver, es decir, lo que acabamos de ver, la ecuación que vimos recién nos dice eso, no necesitamos mucho más. Es una ecuación que nos dice que, bueno, que nada, nos dice que, una ecuación esta, nos dice la ecuación que pasaría esto. Entonces, bueno, ahora vemos eso ya de por sí. Entonces, ¿qué hago? Pongo, una vez que entendí esto, ahora voy a la segunda parte. Nuestra tensión arterial, la tensión arterial, puedo traducir que es la cantidad de sangre que depende de el volumen minuto. Sería la sangre que hay adentro del vaso sanguíneo, correspondería al volumen minuto. ¿Se entiende? O sea, lo traduzco las palabras volumen minuto es la que está lento el asunto. Ahí va. Ahí está. Fuerza es la sangre, corresponde al volumen. Es las volumen minuto mide la tensión para evitar que la sangre volumen propiamente dicho, y otro es regulando la función del corazón. Si el corazón bombea más rápido o si el corazón bombea mayor cantidad, estado o menor. La forma de modificar el lado de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Pero, profe, si aumenta el diámetro, Disminuye la presión. Y si ¿Está bien? disminuye el diámetro, aumenta la presión. Exacto. Gracias. Entonces ya tenemos, digamos, a qué apuntamos. Ahora veo regulación de volumen. Bueno, ¿cómo puedo regular el volumen? El volumen lo puedo regular con el líquido que ingresa, ¿está bien? Lo puedo regular con el líquido que ingresa, o lo puedo regular con el líquido que egresa, ¿está bien? Los volúmenes los puedo regular con ingreso y egreso. ¿Se entiende? Hello. Sí, sí. Bueno, entonces, no, porque venía lento, ahí ahora va a ir una gotita más rápido, porque la máquina ya estaba lenta hoy, no sé por qué, pero estaba más lento porque cuando está bajando el video previo, algunas veces va más trabado. No, pero se escucha bien. Hoy era una de las peores cosas, que se escucha bien ahora, sí. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Entonces ahora dejo de hablar lento, porque venía hablando como lento. Más lento de lo que soy. Muy bien. Bueno, entonces decía que regulación de volumen. ¿Cómo regulo el volumen? ¿Con la ingesta o con la pérdida? Son las dos formas de regular volumen.
podríamos dar ejemplos cualquiera, no sé, si ingiero más líquido, aumento la presión, cualquier líquido. Por eso a veces la gente dice, bueno, hay que tomar líquido y se toma 8 litros de líquido por día. No, espere, no puede tomar 8 litros de líquido por día porque aumenta su volumen plasmático. Y sí, pero orino más, sí, ya sé, orina más, pero no. Tiene que tomar más líquido para que su riñón trabaje. Bueno, fenómeno, pero no puede tomar 5 litros de agua por día. No, el cuerpo no está hecho para eso. Entonces, ingesta de líquido puede aumentar entonces la presión. De hecho, cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal que no lo puede eliminar bien, el líquido se lo tenemos contado con cuentagotas, porque sabemos que no lo puede eliminar. Forma de pérdida de líquido o la que quieran, deshidratación de cualquier índole o pérdida de volumen sanguíneo también. Se puede perder sangre y entonces pierde líquido. Disminución de la presión arterial. Entonces, el volumen que ingresa versus el volumen que sale. ¿Está bien? Ahora, los volúmenes que salen, quien los regula normalmente, o sea, eso es un ejemplo lo que dijimos, pero quien regula normalmente el volumen que sale es el riñón. De ese modo, tenemos regulación por parte del riñón y tenemos maneras de regular la actividad renal con la aldosterona, tenemos manera de regular el riñón con la antidiurética, es decir, son dos circunstancias que pueden retener agua sola o agua con sodio. Y luego tenemos manera de regular el volumen también con el sodio. Regular el volumen con el sodio. Es decir, que incrementos de sodio en el plasma pueden retener agua en los vasos. Y la pérdida de sodio en la orina puede incrementar la pérdida de líquido de los vasos. ¿Está bien? Así tenemos el péptido natriurético auricular, PNA, péptido natriurético auricular, que nos hace eliminar mayor cantidad de sodio para regular también los volúmenes plasmáticos. Entonces ahí tenemos sistemas de regulación. Entonces sodio que se retiene o que se ingiere en mayor medida, mecanismos de retención de agua libre o agua con minerales para aldosterona y para antidiurética, pérdida de sodio con pérdida de volumen para el péptido natriurético auricular. Y luego tenemos la regulación de la ingesta, la regulación del volumen que entra, por mecanismos de regulación de la sed. Es decir, la sed y los mecanismos de regulación de la misma son los que regulan el ingreso de líquido en nuestro organismo. Así tenemos regulación de la sed, por ejemplo, por la misma antidiurética, ¿está bien? Que nos estimula, o la antidiurética o la angiotensina 2, que nos estimulan en el hipotálamo la sed. Entonces tenemos sed estimulada por mecanismos también intrínsecos. Entonces, como ven, ya ahí nombramos distintos mecanismos que regulan la presión arterial y estamos hablando del volumen que circula. ¿A qué viene esto? Modificaciones ya de cualquiera de estos, lo voy a seguir mencionando en la medida que menciono cosas, pero modificaciones de cualquiera de estos mecanismos son mecanismos que modulan la presión arterial y que pueden estar alterados en la hipertensión arterial. Es decir, que si nosotros retenemos sodio, ¿está bien? Un segundito. Bueno, si retenemos sodio, entonces nuestra presión aumenta. Si eliminamos más sodio, disminuye. Es decir, que cualquiera de estos mecanismos es un mecanismo que va a modular la presión arterial. ¿Está bien? Después vamos a tener factores cardíacos. Cualquier cosa que aumente la frecuencia cardíaca
va a aumentar la presión y lo que lo disminuye al revés. Es decir, factores que modifiquen la frecuencia cardíaca van a modificar la presión arterial, la tensión arterial, o la presión. Y lo mismo, factores que modifiquen la contractilidad del músculo cardíaco también van a modificar la presión arterial. Es decir, que tenemos factores cardíacos, ahora vamos a ver algunos, que modifiquen la presión. Bueno, vamos a hacer así, porque ahora justo tengo ahí cosas que hacer, me quedan 4 minutos de esta, bueno, cortamos la charla ahí y seguimos el día miércoles. La corto acá, porque ahí tengo gente que me está esperando y quedan 4 minutos, así que no pasa nada. Seguimos el miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, profe. Beso. Descansen. Perfecto. Yo también. Nos vemos. Gracias. Chao.